Bueno, buenas tardes a todos. Este es un Hacknote sobre cómo desarrollar un juego sencillo para mejorar la memoria en C++. Este juego, pues vale aclarar, es un juego que se va a desarrollar por ahora sobre consola. Ya en otra sesión se explicará cómo desarrollar la interfaz gráfica para, pues, para poder jugar bien el juego. Por ahora solamente lo que se va a tener en cuenta en esta sesión es cómo eh, tener claros los conceptos para poder iniciar un buen desarrollo en cualquier lenguaje. Entonces se van a explicar cómo se hacen las cadenas, los for, las diferencias, cómo se pueden manejar números aleatorios, cómo no siempre mantener los números aleatorios, entre otras cosas. También se va a explicar cómo se manejan las funciones, cómo se declaran, cómo se llaman, cómo pasamos parámetros y devolvemos parámetros. Entonces, bueno, pues comencemos. Entonces, acá voy a compartir mi pantalla. Acá, pues como ven, entonces ya tengo una pequeña pantalla en DevC++, que es el editor que estoy usando por defecto. En este caso, ustedes pueden usar pues el compilador que deseen. Entonces, como podemos ver, pues es igual que siempre. Podemos hacer una prueba para ver si funciona. Y como les digo, pues el, el compilador pues debe mostrar el debe compilar la información que pusimos y mostrarla en pantalla. Permítanme, comparto todo para que... Ok, ahí. Ya con eso pueden ver la totalidad de las pantallas. Bueno, como ya vimos, entonces ya funciona. Entonces vamos a comenzar pues por algo sencillo, que es la creación del menú del juego. El juego pues como está hecho en consola, pues primero vamos a mostrar el menú. Entonces vamos a crear por fuera una función. Entonces vamos a llamar menú y no va a retornar nada. Hay que tener en cuenta pues que ese tipo de funciones eh, también están clasificadas, ¿no? Aquí como ven pues puse un void, que es un retorno vacío, o sea, no va a retornar nada, perdón. Si yo hubiera puesto un int, entonces es un retorno de valor entero, un float, pues un valor de tipo flotante, así. ¿Sí? En este caso, pues como no voy a retornar nada, si lo único que voy a hacer es imprimir, entonces pues no digo que no me retorne nada, que no espere nada en la salida. Entonces vamos a comenzar llamando acá sí, una salida, cout. Entonces vamos a poner ahí como un pequeño diseño un poco sencillo, así, cout. Vamos a ponerle acá un... Ahí. Y ahí. Ahí. Y extender la línea. Aquí le vamos a dar como una especie de bienvenida al usuario para cuando vea el juego. Bienvenido al primer juego de memoria. Vamos aquí a ampliarlo un poco. Entonces ya es pues muy a la petición de ustedes, como lo quieran diseñar, como lo quieran hacer, eso sí ya es muy personal. Ahí. Y bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo de las opciones de los menús,
hay que tener en cuenta pues que hay tres tipos de opciones. Una que es iniciar, la segunda que sea un ingreso del número del nivel que se quiere hacer y la tercera pues la opción de salir. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a agregar acá un separador. Vamos a copiar esta de acá para no tener que reescribir todo otra vez. Ahí. Ahorita le colocamos separadores. Ahora ponemos esta nuevamente. Ahí. Y bueno, entonces como les decía, vamos a ingresar la opción 1. Entonces vamos a darle que el usuario ingrese 1 para iniciar. Y fin ahí, y ahí, y fin de la línea. Luego vamos acá a ingresar la siguiente opción. Entonces de una vez copiamos y pegamos estas dos líneas. Ahí. Y entonces vamos a acá nuevamente out los niveles. Este pues nos permitirá ingresar el nivel al que el usuario desde que el usuario quiera comenzar. Y el último sería el llamémoslo 3 acá, que sea salir. Son las tres opciones como más simples que podemos darle al usuario para poder jugar el juego. Y fin de la línea. Ok, vamos acá a poner lo que falta en este y en este. En este y este. Y acá. Y acá. Entonces, ¿cómo llamamos esta función? Desde el main. Lo único que tenemos que hacer, pues es como está previamente declarada, simplemente tendríamos que llamarla desde acá. Entonces lo que hacemos es llamar a menú y ya. Como no estamos pasando parámetros, ningún tipo de parámetro, entonces esta función pues no recibe nada, no retorna nada, ni tampoco espera ninguna salida acá en el menú, en el mail. Entonces lo compilamos. Y pues como vemos, acá está. Bienvenido al primer juego de memoria. Ya tenemos las opciones de iniciar, el nivel y de salir. Entonces, la siguiente parte que tenemos que tener en cuenta, entonces es ya empezar a recibir los valores que el usuario va a tener en cuenta en el menú. Entonces, como sabemos, pues si el usuario dice uno o 2, pues tenemos que tener eso en cuenta para que no se nos salga el juego, no que lo ejecute una vez y ya. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es manejar un while. ¿Sí? ¿Por qué no un for? Porque un for está restringiendo siempre las llamadas. ¿Sí? Me dice 100 llamadas, 200 llamadas, mientras que el while lo va a hacer de manera permanente. Entonces, acá, vamos así. Vamos a dejar una variable acá en el main que se llame entrada, ¿sí? Que va a ser la opción que va a ingresar el usuario. Es el que vamos siempre a modificar. Es algo importante también a tener en cuenta es que para poder hacer esto nosotros tenemos que llamar la librería iOSStream, ¿sí? Input, output, stream. ¿Sí? La librería es la que nos permite mostrar los mensajes desde consola, así como el cout, y, y nos permite capturar los datos. ¿Cómo los captura? Entonces lo hace así. Entonces, aquí como vemos, entonces entrada, vamos a decirle que mientras que la entrada sea diferente de qué valor, de 3. ¿Por qué? Porque si ingresamos 3 pues se va a salir. Si ingresamos un 2 pues el programa va a ejecutar la función que tenga que ejecutar para poder ingresar el nivel y poder iniciar el juego con ese nivel. Y si le da a iniciar, pues igual, iniciar el juego normal y poderlo hacer de manera progresiva, pero sin que el usuario se vaya a salir. Entonces le decimos si entrada es diferente de 3, ¿sí?
perdón, sí, no, mientras que entrada sea diferente de 3, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces llame a menú, menú. Por ahora, vamos a verlo. Entonces sería algo así. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, ¿sí ven? Ahí se nos quedó un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo ningún tipo de dato. Entonces ahora vamos a cerrar acá y vamos a decirle ahí, ¿cierto? Aquí con este valor, con este sein, es que estamos declarando la entrada, asígnela, porque por eso ponemos digamos, las flechas en este sentido. Asígnela a qué variable, a entrada. Muy bien, ahora lo compilamos. Y como lo vemos, está ahí. Y él siempre va a recibir el valor. 1, 2, 3. Y aquí nos da la opción de presionar la tecla para continuar. Y sale. ¿Por qué salió esa opción? Pues simple porque uno, tenemos aquí el menú. Entonces, volvemos a estar el menú. Y segundo, por el System Pause. Esta opción siempre, esta opción, no, perdón, esta línea, esta sentencia siempre no nos va a permitir hacer una pausa en el sistema y decirle al cliente, al jugador, en este caso, que presione una tecla, o sea, siempre le va a dar un mensaje. Si no queremos que esto aparezca, pues podemos borrarlo, en este caso lo voy a comentar. Entonces, compilamos nuevamente y si yo le doy 3, él efectivamente va a salir sin dar ninguna declaración. Entonces, 2 o 1, pero si le doy 3, él sale automáticamente. Muy bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el jugador inicie el juego. Entonces, nuevamente, vamos aquí a llamar, no, a crear una función. Siempre es importante comentar las líneas para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, menú, entonces este es el menú principal del juego. Acá entonces lo que vamos a hacer es crear otra función que se va a llamar inicio. Ella lo único también que va a hacer es mostrarnos la interfaz de inicio con la que se va a jugar. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, sabemos que para poder iniciar, pues siempre vamos a necesitar un nivel. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta como parámetro para poder ejecutar esta función? Vamos a recibir un parámetro de tipo entero y lo vamos a llamar level, ¿sí? Nivel en inglés. Entonces acá vamos a llamar acá una variable en el main que se llama int. Aquí lo voy a llamar diferente para que puedan ver cuál es la diferencia en cada uno. Entonces el nivel siempre mínimo va a ser 1. Entonces acá, entonces, si quieren por ahora la podemos llamar acá, acá. Lo podemos hacer aquí si quieren con un if, también se puede hacer con un switch y un case, pero pues bueno, en este caso lo vamos a manejar con un if. Aquí, entonces si la entrada es igual a 1, entonces me va a ejecutar ¿qué? Entonces me va a decir, no, hágame esta función. ¿Cuál función? Inicio. Entonces llamamos a inicio. Como está así declarado, no le ponemos void ni nada porque solamente la estamos invocando, no estamos haciendo nada más con ella. Y como él recibe un parámetro de tipo entero, entonces aquí el tipo entero que vamos a pasar es nivel. Si le pasáramos un string, un char, un float, él automáticamente nos arrojaría un error porque no es el tipo de valor que él acepta como parámetro de la función. Entonces vamos aquí con nivel y miremos a ver. Ah, no, mentiras. Entonces aquí vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo llenamos ese nivel? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero que todo, vamos acá a manejar unos arreglos, ¿sí? ¿Por qué voy a manejar arreglos? Porque la lógica de nuestro programa va a estar estructurada en que el computador nos va a dar unos números al azar. Esos números, pues el usuario los tiene que memorizar. Cuando él los ingrese, el sistema los tiene que comparar. Pero ¿cómo guardamos tantos números? Porque pueden ser 100, pueden ser 10, pueden ser 9, pueden ser 15. Así, ¿sí? No sabemos cuál va a ser la cantidad.
Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es restringirlo máximo a 100 números. ¿Sí? A lo mucho, el usuario puede memorizar 100 números y en adelante no más. Y pero pues obvio, pues no sé si puede existir alguien así que pueda memorizar tantos números, pero pues no sé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, primero que todo, aquí vamos a crear un arreglo. Entonces, se crea el arreglo, ¿sí? Para almacenar los valores dados al azar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, para poder almacenar, perdón, los valores, entonces vamos a crear nuevamente un arreglo. ¿Qué es? Un arreglo es simplemente un tipo de vector, ¿sí? Que nos permite almacenar muchas variables en orden, muchos tipos de datos, ya sea entero, char, string, float, etcétera. En este caso vamos a almacenar valores de tipo entero. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a generar es eso, un arreglo, un tipo de cadena. Entonces, ya les muestro cómo funciona. Entonces, a este arreglo le vamos a llamar memoria y le vamos a decir que si a lo mucho tiene que tener el tamaño de qué tipo. Entonces, del tipo nivel. ¿Por qué nivel? Si el nivel es 1, entonces el usuario solamente podrá memorizar un dato. Si es de tipo 2, entonces va a poder memorizar dos datos. Si es de tipo 3, de nivel 3, va a poder memorizar tres datos, así. Si es de nivel 100, va a poder memorizar 100 datos. Ese es el espacio en memoria que vamos a separar para este arreglo. Entonces, en este caso, entonces le decimos que separe tantos como se pase el parámetro acá. Ahí. Y punto y coma. Así es como se declaran los arreglos. Bien, entonces aquí entonces el arreglo lo que haría sería, aquí voy a poner un ejemplo, pero pues obviamente no es así, ¿no? Entonces el arreglo sería, digamos, el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, así. ¿Sí? No, no haría más. Ya, entonces, posterior a esto, entonces, eh, después de que el usuario los memorice, entonces, eh, no, perdón, mentiras. Aquí lo que hicimos fue separar el espacio en memoria. Ahora entonces vamos aquí a ponerlo a imprimir. Entonces, que imprima eh, el menú típico para poder mostrar los datos. Entonces, los datos que va a lanzar. Entonces, fin de la línea, Cout acá, igual que el de arriba. Entonces, perdón, acá me equivoqué. Acá abrir comillas. Ahí, ahí y hasta ahí. Entonces ahí, fin de la línea, cerramos comillas, fin de la línea. Y pues como para que quede como medio ordenadito, entonces le vamos a decir acá que nos imprima cuál es el nivel. Entonces, nivel, entonces tal. Entonces aquí, como sabemos que el nivel se está pasando como un parámetro, también lo podemos imprimir, level. Y ya. Le ponemos aquí los respectivos espacios, lo dejamos un poquito más, como unos 2, 4, 6, 8, 9 espacios más. Se van como 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más o menos para que quede como al tamaño del, del menú. Y acá, y vamos a compilarla, a mirar a ver qué fue lo que se hizo. Entonces, si le damos a iniciar, pues él efectivamente nos mostró lo que acabamos de hacer, esto de nivel hasta acá, y ya, no nos va a hacer más. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacer para que se limpie la pantalla y no nos vuelva a mostrar nada? Entonces, hay una función que se llama en el system, acá la pasamos, y le ponemos CLS. ¿Sí? Es una función como clear que va a limpiar toda nuestra interfaz. Entonces lo ejecutamos para mirar a ver si queda. Entonces le doy 1 y efectivamente lo limpió, pero pues como ya se salió, volvió a imprimirme la interfaz debajo. Miramos hacia arriba, vamos acá a intentar subir y no,
No lo hizo, entonces, o sea, él ya la limpió. Entonces cerremos y miremos a ver acá qué más le podemos hacer. Acá pongámosle como los tabuladores que faltan y ya. Entonces vamos a mostrar los números. Entonces, ¿eso cómo se hace? Eso de dar números al azar. Entonces hay una función en C y pues en la mayoría de los lenguajes que se llama random, ¿sí? Tiene múltiples nombres. Acá en C++ se llama rand. Entonces lo que vamos a hacer, entonces vamos a decirle que nos imprima un número. Primero lo que hacer es explicarlo y luego sí vamos a hacer lo que necesitamos. Entonces yo le voy a decir cout, entonces aquí le digo número al azar. Entonces aquí va a imprimir rand, ¿sí? Entonces algo importante a tener en cuenta con esta función es que siempre toca pasarle cuál va a ser el límite, porque él lo va a poner de 0 a algo. Entonces aquí le vamos a decir que nos imprima un número al azar de 0 a 100. Y ya. Y fin de la línea. Vamos a ver qué pasa. Entonces como vemos, entonces le damos a iniciar y el número al azar 41. Entonces como vemos ya nos puede dar números al azar. Ese fue un número al azar y pues ahorita lo que vamos a hacer es generar muchos números al azar, de acuerdo a la cantidad del nivel que el usuario ingrese. Entonces eso ¿cómo se hace? Eso se hace con una función for. Entonces for, declaramos el valor entero igual a 0 para que comience en 0 a recorrer nuestro arreglo. Eso es lo que vamos a hacer con este for. Vamos a llenar este arreglo que creamos, que se llama memoria, ¿sí? ¿Sí? De tamaño que el del nivel, ¿cierto? Que pues en inglés se dice level. Y lo que vamos a hacer es a llenarlo acá en este for, con números al azar con la función rand. Entonces, aquí le colocamos como límite que sea menor que level. ¿Por qué no menor o igual? Porque si le pongo igual, él va a ir a una posición más por encima del arreglo. ¿Qué pasa? Resulta que cuando yo estoy, que estos tipos de arreglos se empiezan siempre en cero. Eso fue algo que se me olvidó mencionar. Ellos siempre empiezan en la posición cero. Entonces, si yo digo memoria en la posición cero, me va a decir está el número cero. Si le digo memoria en la posición uno, va a estar el uno. Si le digo memoria en la posición 2, va a estar el 4, digamos acá, ¿sí? Que lo acaba de cambiar. ¿Sí? Eso es algo importante a tener en cuenta y es, si no tenemos en cuenta este error, muchas veces se nos genera algo que se llama apuntar a un espacio nulo de memoria, ¿sí? O null pointer exception. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces uno tiene eso y, ¡ah! Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Ok, entonces vamos a generar acá, entonces vamos a decirle memoria en la posición que. Entonces, perdón, no terminé el for. Entonces lo que vamos a decirle acá es que y vaya incrementando siempre. Y ya. Él lo va a hacer hasta que y sea menor que level. Y si llega y a ser igual que level, entonces él se rompe y ya, no entra. Entonces aquí le decimos memoria en la posición y, ¿sí? Que es este, el memoria que creamos acá, el que declaramos. Lo que vamos a hacer es instanciarlo. Entonces le damos un valor a ese espacio de memoria. Entonces vamos a decirle rand acá hasta el 100 y ya, ¿sí? Como por ahora tenemos el nivel 1, pues simplemente me va a generar un valor, ¿bien? Empieza en 0, entonces 0 es menor que 1, sí. Entonces se entra y memoria en la posición 0 va a ser igual al número dado al azar. Cuando se incremente en 1, entonces 1 es menor que 1, no, es igual, ¿cierto? Entonces no va a entrar y se va a romper y va a continuar su declaración. Muy bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos como hacerle acá un pequeño cajoncito ahí como para que se vea como bonito. Entonces hacemos un cout, lo declaramos como así, le ponemos ahí como el cajoncito, fin de la línea. Eh, Le ponemos otro acá, ahí como para que se vea medio bonito. Ahí, no le voy a poner fin de la línea porque ahí es donde voy a poner esto de memoria, ¿sí?
Si yo no le pusiera esto de fin de la línea, él me escribe de manera continua así. Sí, así, todo en una misma línea. Imprime todo eso en un solo renglón. Como no le va a poner, pues ahorita vamos a ver cómo queda. Y acá, después de que imprima el valor, nuevamente llamamos al cout y le decimos que nos imprima el tabulador ahí. Y ya, el fin de la línea para que nos tabule. Ahí, y ya. Entonces, miremoslo a ver cómo, para mirar cómo está quedando. Entonces le damos a iniciar. Y como vemos, pues acá ya nos puso el tabulador que les decía. ¿Por qué no está imprimiendo? Ah, porque resulta que acá no estamos imprimiendo el valor de la memoria, ¿cierto? No estamos diciendo imprima tal cosa. Entonces si queremos, pues lo podemos poner acá cout. Entonces vamos a acceder a ese dato en memoria. Entonces memoria, ¿sí? Al dato de la regla, en la posición y se imprima. Fin de la línea. Ah, no, perdón, no, fin de la línea no. Que necesitamos que nos imprima esto de manera continua. Vamos a ver. Y ahí está, 41. Pues como vemos, ya nos da ahí el valor al azar. Entonces acá vamos a poner ahí. Listo. Entonces ahora vamos a decirle al cliente que pues que si quiere memorizar los datos, entonces vamos a decirle con una función cout. Entonces, a ver. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces le decimos pues oprima una tecla cuando memorice los nombres. Y fin de la línea. Y ya. Y le decimos, entonces, acá un system pause, ¿cierto? Que es cuando le decimos que por favor oprima una tecla, lo hacemos con el system pause. Él pausa la ejecución del programa ahí. Y luego le decimos acá que cuando le salga es que limpie todo lo que acaba de pasar para que nos quede como todo en un solo formato. Ahí. Entonces, como vemos, entonces vamos uno, ahí quedó 41, ¿lo ven? Y ya quedó primera tecla cuando memorice los límites. Y si y presiona la tecla para continuar, entonces presionamos y como ven se borró todo el formato que tenemos ahorita, ya nos sale el menú debajo de todo esto. Muy bien, entonces sigamos. Entonces ahora, ¿qué le vamos a decir? Entonces, vamos a hacer que el cliente, o en este caso el jugador, ingrese los números que acaba de memorizar. Entonces, ¿cómo lo hace? Nuevamente, pues aquí vamos a crear una función por fuera que se llame, pues por lo general cuando uno nombra funciones tiene que tratar de nombrarlas como de la manera más intuitiva, que uno se acuerde o que cuando uno llegue y vuelva a ver el código uno se acuerde de más o menos qué es eso. O si llega alguien nuevo a tomar el proyecto, pues que vea y diga, ah, esto es para tal cosa, ¿sí? Que no necesariamente o sea, que muchas veces no se necesite leer los comentarios para poder ver eso y entender. Entonces, en este caso, pues, la gracia es no nombrarlas tan largo, ¿no? Las funciones, sino lo más corto posible. Voy a llamarlo int, como int de ingreso, num, ¿cierto? De números, num, memorizado, ¿no? Y igual tengo que decirle acá que recibe como parámetro el nivel. ¿Por qué? Porque resulta que ese nivel va a ser el límite en el que el for va a comparar los números que ingresó el usuario con los que acaba de memorizar el sistema. Entonces acá,
Ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le decimos? Resulta que acá hay algo importante a tener en cuenta y es que los datos que se reciben en la consola siempre son de un tipo string. Entonces, ¿qué es un tipo string? Entonces, como sabemos, hay un tipo char, ¿sí?, de datos, que es el que recibe letras, variables, comandos, ¿sí? Pero entonces simplemente recibe valores únicos, unitarios, ¿sí? Una A no recibe dos A's porque eso ya no es un char, eso es un arreglo de chars. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que venir acá y llamar acá a la librería y le decimos include string.h y ahí ya incluimos los datos de tipo string y ya. Entonces aquí, cuando él reciba los datos, ya sabemos que él va a recibir los datos de tipo string. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es como nombrar un atributo, una característica, eso es un atributo en sí, unas características que tiene una función o una clase, un programa, bueno, etc. Entonces ya esto lo explicamos. Entonces aquí le vamos a decir que el tipo de dato que vamos a crear es un tipo string y le vamos a decir número ingresado, num ingresado. Así vamos a llamar a nuestra variable y lo dejamos vacío así. Nada, no le vamos a poner nada por dentro. Listo. Vamos a crear nuestro for. En este caso, pues para que sea la diferencia, vamos a llamarlo con j. J igual a 0, mientras que j sea menor que level, el dato que se acaba de recibir acá en la función. Y con j creciendo. Ahí, listo. ¿Qué hacemos ahí? Entonces lo que hacemos es, ahora ingresar acá, cout. Entonces le decimos, ingrese el valor memorizado número j más 1. ¿Por qué j más 1? Pues porque aquí nuestro j empieza en 0. Pero el usuario no sabe que pues en nuestro arreglo va a empezar en 0. Para él ese es el primer dato que memorizó, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Listo. Ahora le decimos que sea con un enter. Y ya. Y fin de la línea. Ahí. Entonces sabemos que el valor que se va a ingresar se lo tenemos que asignar a número ingresado. Número ingresado. Ahí. Entonces, ahora, como nosotros no podemos tener, o no podemos comparar, perdón, dos tipos de datos diferentes entre ellos, entonces, lo que tenemos que hacer es que ese string que acabamos de recibir, ¿sí?, ese tipo de dato, eh, lo tenemos que convertir ¿a qué? A un valor entero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí vamos a llamar una variable auxiliar de tipo entero, ¿sí? ¿Por qué la llamo auxiliar? Porque pues va a estar cambiando dinámicamente, al igual que este num ingresado, ¿sí? La llamo auxiliar porque pues a la final es como algo de emergencia que le va a tener ahí, pero no va a ser fijo. Entonces le digo que la variable auxiliar la instancio como valor 0. Entonces, aquí lo único que le digo es que se convierte de string a entero. Entonces, ¿cómo se hace eso? Resulta que, entonces, aux, le digo que es igual. Entonces, hay una función para convertir estos valores que se llama atoy. Atoy, entonces recibe como parámetro el valor del string que quiero convertir. Entonces le digo num, raya al piso, ingresado, punto, c, raya al piso, str. Y le pongo los paréntesis de una función. ¿Eso qué me va a hacer? Eso me va a hacer que me va a convertir de string, el valor que yo tengo, que acabé de recibir, ¿sí?, a un valor de tipo entero. Ya después de que acabe de convertir eso a entero, ahora sí lo puedo meter en una matriz. En una matriz, no, perdón, en un arreglo. Qué pena.
Entonces, ¿cómo hago eso? Resulta que algo que tenemos que hacer acá es declarar una variable global, ¿sí? Un arreglo. Entonces vamos a decirle que es un arreglo de tipo entero llamado ingreso. ¿Por qué lo declaro global? Porque lo vamos a manejar durante todo el programa, ¿sí? Yo lo podría manejar en el main, pero pues en este caso quiero manejarlo acá para que lo podamos ver un poco mejor. Entonces, esa variable de ingreso, a esta sí le voy a poner un límite. Le voy a decir que tenga máximo 100 datos, no más. No puede tener más, ¿sí? Él simplemente lo que va a hacer es separarme de esos 100, va a ser, es separarme 100 espacios de memoria para almacenar 100 datos, ¿sí? De tipo entero. Entonces aquí es donde vengo y lo lleno. Entonces yo le digo ingreso en la posición J, ¿verdad? Es igual a quién? Al aux. Y ya. ¿Sí? ¿Por qué lo declaré así? Pues porque a la final, pues cuando el level cambie, que sea 2 3 4 5 ¿sí? Así, o llegue hasta 100 pues él va uno máximo a recorrer 100 veces el for, ¿sí? Máximo, desde 0 hasta 99. Y me va a asignar eh, máximo también 100 números. Y ya, ¿sí? Pero hacerme entender. Listo. Entonces, por ahora, esa función ya nos queda así. Esa función ya no hace más. No va a hacer más. Entonces, recuerden siempre estar documentando. Entonces, ingreso, números memorizados. ¿Ok? Listo. Ahora, ya después de eso, entonces vengo acá al inicio. Entonces, aquí es donde tengo que llamar. Acá, después de limpiar la pantalla, porque pues qué gracia tendría que el usuario la viera, ¿sí? Que llenara los números ahí viéndolos. Entonces, lo que hago es llamar a la función que acabo de crear. Entonces, lo hago igual que como lo llamé en el main. Entonces, digo ingreso. Entonces, para las sugerencias, entonces, a veces el control espacio funciona, a veces no, pero bueno. Ingreso, números, memorizado, ¿qué se llama? Memor, ¿ok? Y le pasamos como parámetro el nivel, el level, ¿sí? Aquí se puede llamar igual, acá que acá, pero no son no, dentro de las funciones no sería eso, siempre tengo que mandarlo como un valor en el parámetro dentro de las funciones. ¿Ok? Listo. Entonces, luego continuamos acá. Entonces, vamos a hacer acá, pues que compare, ¿no? Tenemos que hacer que compare si los valores son o no son iguales. Entonces tenemos dos opciones, o declararlo acá dentro de esta misma función o declararlo en una función aparte. Lo apropiado sería declarar una función aparte, pero pues en este caso, pues como no es tan largo, voy a declararlo en esta misma función. Entonces lo que voy a hacer es hacer uso de un do while, ¿sí? Podría hacer un while, un for, ¿sí? Pero pues el objetivo acá es pues ver como todos los tipos de sentencias. Entonces, primero vamos a declarar acá una variable, entonces contador. Entonces lo que me va a hacer es contar hasta, entonces, perdón, sí, se incrementa, perdón, incrementa a medida que se comparan los datos. Es ahí. Entonces le digo sí, perdón, do, ¿sí? Entonces el do while, ¿cuál es la diferencia que tiene con el while? De por sí es que el while ejecuta la sentencia siempre y cuando se cumpla una restricción. Entonces, por ejemplo, si aquí entrada fuera de valor 4 él no entraría acá al while, porque, perdón, fuera de valor 3, ¿sí? Si entraba variedad 3 él no entraría ni ejecutaría toda esta sentencia, ¿sí? El do while lo que hace es garantizarme que al menos entre una vez, de la primera y ya después la segunda, entonces ya él compara con el while, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ponemos? Entonces aquí vamos a poner la restricción que necesitamos para poder comparar los datos. Aquí le decimos sí, ¿sí? Vamos a comparar entonces memoria en la posición ¿qué? En la posición
Perdón, aquí hemos declarado, entonces vamos a declarar aquí un valor de tipo entero llamado contador, ¿sí? Que si quieres va a contar cuántos pastos vamos a dar en cada arreglo. Entonces el arreglo en la posición cero del uno tiene que ser igual al arreglo en la posición cero del otro, ¿sí? Entonces aquí memoria en la posición contador es igual a la variable global que declaramos por acá. ¿Cómo es que se llama? Ingreso. Entonces, ingreso. Entonces vamos a ponerlo por acá. Ingreso en la posición contador. Contador. Perdón. Ahí. Entonces, si es verdad que esos dos son iguales, pues ya sabemos que van a ser iguales y no necesitamos poner nada raro por ahí. Entonces le decimos que el contador incrementa. Contador más más. Que se incremente en uno. Eso lo que hace es incrementarme ese contador en una unidad. No más. Listo. Si no, si no llega a ser igual, entonces tenemos que decirle al usuario pues que acaba de meter malos datos, ¿cierto? Entonces le decimos, entonces imprimimos cout, ¿cierto? Los valores ingresados no son iguales. Intenten nuevamente. Y ya, fin de la línea. Entonces acá, arribita, creamos un tipo de dato que sea la opción pues que va a tener un usuario para saber si se quiere seguir o no. Pues porque a veces uno como que, no, ya se me olvidaron, ya no quiero seguir. Entonces tenemos que también decirle, bueno, entonces uno para seguir, ¿sí? Que ingrese el uno para seguir. O si no, entonces que ingrese el 2 para salir. ¿Sí? Como, ya no quiero jugar más, ya, sí, me aburrí. Entonces, pues le damos esa opción al usuario. Y lo que hacemos es ingresar. Seguir opción. ¿Sí? Eso es lo que se hace acá. Y aquí opción, pues la declaramos, la instanciamos con el valor cero. Le asignamos ese valor. Ok. Ya después de eso, entonces, eh, entonces hacemos otro if dentro de ese else, ¿sí? Y lo que hacemos es decirle acá que si el dato que si el dato que se recibió hacia opción es diferente de 2, entonces simplemente vuelva a llamar al ingreso, a este ingreso de números, ¿cierto? Al inc memor, perdón. Él vuelve y le llama acá, ¿sí? Ahí, vuelve y le pasa el level y punto y coma. Pero algo que sí hay que tener en cuenta es que el contador tiene que volver a iniciar, entonces lo ponemos en cero. Y ya. Listo. Ahora, dado el caso que no, que el usuario sí ingresó 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? No, pues le decimos a la función que se rompa, break. Este break funciona hasta 2 niveles, entonces rompería este if, y sale del while, se rompe automáticamente. Y ya. Y esto cuando lo hace, entonces aquí lo hacemos con el while, le ponemos mientras, ¿sí? Porque acuérdense que es un do while, ¿sí? En el do ponemos todo lo que queremos que haga, que sea todo este conjunto de sentencias, ¿cierto? Entonces acá, while, acá creo que se me fue. Acá no lo abierto, así. Y acá lo cierro. Y ya, listo. Pues aquí en el while simplemente le decimos que eso lo haga mientras que el contador sea menor que el nivel, ¿cierto? Que el level. ¿Cierto? Que el level es esa restricción que tenemos siempre para poder recorrer los dos arreglos, el de memoria y el de ingreso. Recuerden, el de memoria son los datos que dio el sistema y el de ingreso son los datos que yo ingresé. ¿Ok? Listo. Ya después de esto, entonces ya
como que, bueno, le podemos decir al usuario, bueno, señor, muy bien, felicitaciones. Usted tiene muy buena memoria. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, felicitaciones. Usted tiene muy buena memoria. Y ya, fin de la línea. Eh, imprimimos como para dar un espacio. Line, ahí simplemente, pues podemos hacer esto o al final le podemos poner un slash n. Algo así. Que está en el teclado, creo que no lo tengo. A ver, slash n. Algo así, eso le da como un enter hacia abajo. ¿Ok? Listo. Y vamos a ver primero pues que estas llavecitas estén bien. Entonces este va con este else va con esta, else va con este else va con esta, y este do va con esta, y creo que nos hace falta una llavecita acá para cerrar la función, la inicio. Listo. Y ya. Entonces ahora vamos a ver cómo va. Bueno, aquí ya empezamos. Entonces dice, vamos a ver por acá, que no reconoce c.str. Ah, perdón, str. Ya, no es srt, sino es de string. Muy bien, ahora nos arroja acá un error. Dice que se esperaba un punto y coma. Vamos a ver dónde nos puede faltar un punto y coma. Ah, no, 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 acá es que hace falta las flechitas. Muy bien, vamos a iniciar. Ah, ya tenemos el 41. Entonces él ingresa 41. Felicitaciones, él tiene muy buena memoria y vuelve y nos arroja el menú. Muy bien, entonces hasta ahora pues vamos bien, ¿cierto? Ahora la gracia sería pues que uno, que se pueda seleccionar el nivel y dos, pues que si ya pasé el nivel uno, pues que me pase el nivel 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces resulta que acá al final le podemos poner al cliente, al jugador, la opción de si quiere o no quiere continuar el juego. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, entonces igual que todo, que los otros menús, simplemente le imprimimos acá. Out, entonces, ¿qué le imprimiremos? Entonces le podemos hacer una función que se llame continuar, ¿sí? Entonces, como para ver, primero más bien ya hagamos la función y después sí, a ver si es necesario o no poner ese out. Entonces, vamos aquí a declarar la función que se llame, igual no va a retornar nada, void, ¿sí? Continuar, ¿sí? Para ver si continuamos o no continuamos el juego, que recibe igual como parámetro un, un valor para asignarlo al nivel, ¿sí? Un valor de tipo entero. Y ya. Entonces, vamos a declararle pues una entrada de tipo entera que se llame selección igual a 0. Ok, listo. Ahora vamos a hacer pues, un pequeño menú otra vez. Entonces, llenamos esto de la línea. SEO, una o no más, que si me no compila. Le ingresamos los tabuladores hasta ahí, de la línea. SEO. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar al jugador? Ah, le decimos, ¿desea continuar con el juego? Entonces, ¿desea continuar con el juego? Hay unos que dirán sí, otros que dirán no. Entonces, tenemos que tener en cuenta las dos opciones. ¿No? Entonces, aquí terminamos de llenar, fin de la línea.
Listo, le ponemos una barrita separadora como esta, doble el espacio, ahí, vamos a ponerle acá tabuladores, eh, le vamos a poner también una de estas, así como para que se vea como ordenadito, ahí, y entonces aquí vamos a poner, entonces que ingrese uno igual, sí, sí, o si no, entonces, ay, perdón, uno que sea para sí, y si no, entonces que ingrese 2 para no, no quiero seguir, listo, entonces ingrese. Aquí vamos a poner también como un separador, ahí como para que se vea también bonito. Vamos a ponerle otra de estas, pero con este. Ahí, y acá vamos a separarlo. Ahí, listo. Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué puso uno sí, dos no? Sí, pues le puedo haber puesto S sí y N no. Bueno, pues es porque para comparar los tipos de datos es muchísimo más simple con los números. Porque puede ser que el usuario escriba en minúscula sí o escriba en mayúscula S sí. Y pues ustedes saben que es un poco más complicado controlar ese tipo de datos. Aquí lo que estamos haciendo es como tratar de explicar esto de la manera más sencilla y más rápida. Entonces por eso lo estoy haciendo con números. ¿Ok? Listo. Entonces le asigno la entrada a selección y le digo listo, selección. Si usted llega a ser igual a uno, pues selección. Si es igual a uno, o sea, que quiere continuar con el juego, entonces vamos a llamar a quién, a inicio. Simplemente volvemos y lo llamamos. Nada más que ahora, ¿a quién le vamos a pasar? Inicio. ¿A quién le vamos a pasar como valor? Resulta que como ya recibimos aquí como parámetro el nivel, ¿cierto? Yo sé que el siguiente nivel pues va a ser este nivel más uno, ¿cierto? Entonces va a ser level, ¿cierto? Más uno. Y ya, ¿cierto? Entonces, si metió el nivel 2, entonces va, cuando ejecute toda esta sentencia, toda esta que está acá, todo, ¿sí? Y diga, sí, sí quiero seguir. Ah, bueno, entonces va a ser 2 más uno y eso da 3. Entonces él va a comenzar el juego con el nivel 3. Y ya, listo. Ahora, resulta que, ¿qué pasaría si no? Pues nada, se sale y el juego se acaba. Y ya. ¿Por qué? Porque resulta que continuar lo vamos a llamar acá al final de todo esto. Decimos continuar. Y le pasamos acá como un parámetro el level. Y ya. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahorita? Entonces, hemos hecho el menú de bienvenida. Hemos hecho el inicio de nuestro juego. Le hemos dado aquí eh, como parámetro ingreso al nivel, a la función de inicio. Aquí estamos asignando los valores dados al azar por el sistema para que el usuario los memorice. Entonces recuerden que esto se hace con la función rand. ¿Ok? Y ya, que es esta función que estoy llamando acá. Recuerden que el tope siempre es porcentaje y el número, el último número que quiero que llegue. ¿Ok? Listo. ¿Qué más hemos hecho? Hemos creado otra función que lo que me hace es comparar si los valores que se ingresaron, pues eh, son los adecuados o no. Bueno, aunque en esta función lo único que se hace es ingresar los valores memorizados. Es ingreso de los valores por parte del jugador. Esta función no hace más. ¿Sí? Listo. Y esta función es el inicio del juego. Inicio del juego. Listo. Listo. Ahora, ya después de llamar al level, entonces, ¿qué tenemos que tener más en cuenta para poder terminar como de la mejor manera el juego? Entonces, bueno, limpie la pantalla porque si llega a decir que sí, pues
eh, toca limpiarla, ¿no? Eso no se puede quedar ahí todo amontonado. Entonces le decimos nuevamente system y la función cls, que es la que le da ahí, que nos va a limpiar la consola. Y ya, por ahora no tenemos que hacer más. Entonces probémoslo, a ver qué nos va a decir acá. Dice inicio no está declarado. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en C++ también hay el problema de que si yo no declaré esta función antes, pues para él va a estar indeclarada, ¿sí? Entonces uno dice, uy, pero ¿cómo hago ahí si resulta que es que esta función inicio también llama a continuar, ¿cierto? Llama a la función continuar que está por encima de él. Ah, no, pues hay una solución muy sencilla. Entonces lo que hacemos es que acá declaramos esa función, entonces void, declaramos la función inicio, pero la declaramos que sin nada, vacía, ¿sí? Que recibe como parámetro un level, pero no le vamos a poner más, simplemente la vamos a declarar para eso. Cuando el programa compile, entonces cuando él vuelva y le llame, va a estar sobrescrita por esta función que acabamos de llamar, y ya, no va a pasar nada. Así es como se controla ese error, este error de, uy, no, no está declarada. Ah, pues la declaro acá y más abajo, pues la puedo hacer, la puedo declarar y ya. Entonces miremos a ver si de verdad ese error se controló. Ah, sí, ahí compiló. Y ahí está. Entonces iniciemos. Entonces 41. Entonces el valor que es 41. Entonces, ¿desea continuar con el juego? Bueno, sí, hágale. Entonces ahora como ven ya me salen dos valores. Entonces 67 y 34. Entonces son 67 y 34. Entonces, uy, sí, usted tiene muy buena memoria. ¿Quiere continuar? Bueno, hágale. Entonces, ahora como vemos salen tres valores, 0, 69 y 24. Entonces, 0, 39 y 24. Entonces, los valores ingresados no son iguales. ¿Quiere intentar nuevamente? Bueno, hágale. Entonces, 0, 69 y 24. Bien, ya ahí controlamos dos tipos de error. Uy, sí, ya listo, eso será. ¿Quiere continuar con el juego? No, no quiero continuar. Y ya. Bien, vuelve y me manda al menú inicio. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué nos falta? Ah, que se pueda ingresar el nivel. Eso es lo que nos falta. Entonces que yo pueda empezar en el nivel 45 si quiero y me muestre 45 números. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces, resulta que esa función, entonces es un poco especial. Entonces, la voy a aclarar acá, después de... Voy a poner esto acá como para separarlo. Aquí el main, que es el ejecutor del programa. Y ya. Resulta que esta función sí tiene que tenernos en cuenta un tipo de retorno, que es ¿cuál? Ah, el nivel. Entonces, int, ingreso, nivel, y ya. No, esta sí no recibe ningún parámetro. Entonces, ¿por qué yo creo esta función así y no lo hago dentro del main? Pues porque quiero que veamos cómo se manejan estos retornos, este tipo de retorno. Esta función, estoy diciendo, me va a retornar un tipo de valor entero. Ejemplo, ¿listo? No me recibe ningún parámetro ni nada. Entonces aquí le digo, bueno, vamos a crear una variable acá, vamos a instanciar de level de valor 0. Entonces le decimos al jugador, bueno, a ver, chino, dígame cuál es el nivel. Entonces ingrese el nivel. ¿Sí? Y ya. Le decimos que lo escriba ahí al frente. Y ya. Luego entonces tomamos ese valor que le acaba de ingresar como level. ¿Sí? Y listo. Entonces recuerden que aquí cuando declaramos nuestra variable global está ingreso, ¿sí? Que es el máximo de el arreglo más grande que vamos a tener, ¿sí? Entonces es de 100, ¿cierto? Entonces 1. No podemos tener un nivel menos 1 y no podemos tener un nivel mayor de 100, ¿sí? Pues no, no falta de pronto el gracioso que mete menos 1 ahí como para, ¿sí? Para ver qué pasa. Entonces, eso sería un error, ¿sí? Que tenemos que controlar, porque no hay un arreglo de tamaño menos uno, ¿sí? Entonces, ¿qué le decimos? Ah, entonces, mientras que, entonces, level sea
menor o igual que cero, o que el level sea mayor que 100, entonces que diga cout, entonces decirle al cliente a el nivel máximo es de 100 y mínimo de 1. Entonces, ¿por qué lo hago con un while? Entonces, porque quiero que comparemos la diferencia con el do while. Entonces ya lo vamos a ver ahorita cuando lo ejecutemos. Bueno, y como tiene que volverlo a ingresar, le decimos aquí que ingrese nivel, que el dato que reciba sea lo asigna a nivel. Mientras que eso no sea así, él no va a salir de ese ciclo. Y ya, retorne nivel. Y ya. Entonces acá en el menú vamos a hacer la llamada de la opción 2. Entonces si entrada es igual a 2, entonces vamos a decirle que este nivel que tenemos acá, ¿cierto? Miren, este tipo de dato entero, ¿sí? Decirle nivel va a ser igual a lo que esta función de ingreso nivel me retorne, ¿cierto? Nosotros sabemos que esto va a devolver un tipo de valor entero, o sea, un número. ¿Que quién lo va a recibir? A nivel. Se lo vamos a asignar a este dato, a nivel, acá. Eso es lo que le estamos diciendo ahí. No le estamos diciendo más. Aquí el cliente ingresó 3, entonces aquí lo que va a hacer es sobreescribir este 1, lo va a quitar y le va a asignar ahora un 3 al dato nivel. Y ya, ¿y ahora qué hacemos? Pues tenemos que llamar a inicio nivel. Y listo. Y ahí quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que, bueno, compilemos y miremos a ver cómo quedó ese ingreso a nivel. Entonces, bueno, acá lo vamos a poner para que lo podamos comparar como al tiempo. Entonces, como vemos en el código, entonces acá en este while, ¿sí? Lo que hicimos fue que si el nivel es menor o igual que 0, ¿sí? O que son este par de palitos, que no recuerdo bien el nombre, el nivel es mayor que 100, entonces él me va a ejecutar este while, ¿sí? Si lo hubiera hecho con un do while, él entra fijo una vez. La primera vez fijo entra. Pero como lo hice con un while, el primero va a comparar antes de entrar. Entonces, veamos. Voy a ingresar el nivel y yo le digo nivel 3. Comemos true. Automáticamente entró al 3. ¿Sí? Entonces, bueno, yo me acuerdo los números, entonces le digo que no, que quiero salir y le digo que no otra vez. Y ya. Ahora, vamos a ingresar un nivel que sí sea, que no sea válido, digamos un -3. El nivel máximo es de 100 y mínimo de 1. Entonces acabo de entrar a ese while. Como si la primera vez ni siquiera entró, no tuvo la necesidad de hacerlo, él comparó y luego sí entró, en este caso. Entonces ahora le digo que el nivel es de 3 y otra vez automáticamente me entra 3. ¿Sí? Listo. Ese sería el juego por ahora. Entonces resulta que hay un tipo de error que no sé si lo han visto, y es que siempre se, se nos van los mismos números, ¿sí? Siempre me está lanzando los mismos números en el azar. O sea, yo puedo reiniciar el programa ahorita y me bota siempre de primeras el 41, creo que es. Entonces, intentémoslo otra vez. Acá, 1, 41, ¿sí? Entonces, si yo le digo aquí, bueno, 41, y le digo que no, y salgo, y vuelvo y entro, ¿sí? Él vuelve y me manda el 41 otra vez. Entonces uno dice, uy, no, pero ¿qué pasa? Que es que no me está funcionando el run, ¿cierto? No, resulta que cuando se está asignando ese número al azar, él no está limpiando como la función run lo que hace es tomar eh, eh, el número al azar a partir de un parámetro, ¿sí? Entonces, para poder como limpiar eso, como que, venga, estés limpiando constantemente, si no siempre me ponga el mismo número, ¿sí? Entonces vamos a llamar como una función un poquito más grande que se llama srand antes del for, acá, ¿sí? Y le vamos a pasar la hora del sistema. Entonces, time, y adentro le ponemos null en mayúscula.
¿sí? Así lo pasamos. Entonces lo compilamos nuevamente y entonces ya cada vez que entremos al programa, él no me va a arrojar los mismos números. Entonces, como vemos, 15, listo. Entonces ahora 15, le digo que no quiero seguir y salgo. Y nuevamente vuelvo e ingreso. Entonces, y ahora me bota un 48, ¿sí? Así es como funciona. Ahora vamos a ver los niveles. Entonces, digamos, un nivel 15. Entonces, él me botó 15 números. Y yo tengo que ingresarlos todos. Y ya. Y él siempre los va a comparar y va a estar ahí haciendo esas validaciones de manera constante hasta que máximo sea un nivel 99, ¿sí? Porque 100 ya no me lo recibiré, ¿ok? Entonces espero pues que les haya gustado. Si tienen dudas o comentarios, pues espero que las pongan ahí en los comentarios de YouTube, eh, o sugerencias, si les gustó, si no les gustó, pues eh, para ir mejorando este proceso. Esto es de todas, ¿no? Entonces muchas gracias a todos y pues en una próxima ocasión nos veremos. Gracias.